La música que identifica la Copa Libertadores de América, que llegó en su versión última a su final en esta jornada miércoles, con un nuevo campeón, Gremio de Porto Alegre, Brasil. El partido se disputó en Argentina, Gremio enfrentaba a Lanús y la victoria correspondió al conjunto brasileño. El primer gol, ese contragolpe, escuchamos el audio. Gol de Fernandinho a los 27 minutos del primer tiempo del partido, poniendo el partido 1-0. Apenas pasarían 14 minutos para que Luan, también del conjunto brasileño, convierta el 2-0. Otro contragolpe con la defensa adelantada y la victoria de Gremio hasta ese momento. Descontaría en el segundo tiempo, también en el minuto 27, Lanús a través de la vía del penal. He ahí la falta, la sanción del árbitro y el gol que descontaría Lanús, que sin embargo de nada serviría. Por el global, Gremio ganó por 3-1. Recordamos que en el partido de ida Gremio se impuso por 1-0. El global 3-1. Gremio es campeón de la Copa Libertadores de América. Alcanza por tercera vez el máximo título continental. Aproximadamente 4.000 hinchas brasileños llegaron a Argentina para presenciar ese partido con este colofón. La alegría del conjunto visitante, no es poco ser campeón de la Copa Libertadores de América, más aún en una campaña exitosa. De los 12 partidos que disputó Gremio, venció 10 y apenas perdió 2. El desconsuelo de los hinchas locales. Y se sintió no plenamente satisfecho, pero sí con la alegría de estar cerca de una corona, que finalmente no se dio. El título, insistimos, para Gremio, que tiene ahora el pase para disputar el Mundial de Clubes, nada menos que con el Real Madrid. Eso ocurrirá en el futuro, por el momento hoy en Brasil, pero particularmente en Porto Alegre. La alegría es de la gente de Gremio, que mirará seguramente el próximo año con esperanza ante la próxima disputa del Mundial de Clubes. Gremio, campeón de la última versión de la Copa Libertadores de América. Con el auspicio de el BCP sortea 1 millón de bolivianos y todos nuestros ahorristas en bolivianos pueden ganar. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia, S.A. Presentamos. Hora 23. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Hora 23. Comenzamos con ese apunte deportivo que sin duda ha sido el suceso noticioso en ese terreno más importante de esta jornada, el título de Gremio como campeón de la Copa Libertadores de América. Pero en nuestro país otros temas concentran la atención. No vamos a olvidar en el programa de hoy, por ejemplo, el paro médico, que ha cumplido su séptimo día, séptima jornada de paralización de actividades, salvo en los servicios de emergencia. Los contactos entre el gobierno y los dirigentes del colegio médico aún no tienen resultados. Se ha formulado una propuesta, existe una contrapropuesta, sin embargo, no un punto de acuerdo entre ambos sectores. Un tema importante para destacar en los próximos minutos. Pero desde luego tendremos más. Doy la bienvenida y las buenas noches a nuestra compañera Paola Sánchez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos, amigos? Bienvenidos a nuestro programa de miércoles, como ya es de costumbre. Abordamos temas
que están relacionados con el área de la salud. Y esta noche hablamos del trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Bueno, quiero comentarles que este trastorno es uno de los trastornos psiquiátricos infantiles más frecuentes. Incluso se sitúa por encima de otros que son bastante conocidos, como por ejemplo la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Así que ponga mucha atención a este tema, que al parecer podría estar relacionado con causas genéticas. Bueno, no les adelanto más porque el resto se lo contaremos en los próximos minutos junto a nuestros especialistas. Tenemos más en esta noche. Vamos contigo, Juan Pablo. Seguro que sí, el tema más importante de la semana y posiblemente del año, la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional. Hoy finalmente se conoció la palabra del presidente del Estado, Evo Morales, que saludó la decisión del tribunal y dijo que servirá al pueblo allí donde sea convocado. La referencia es obvia a las elecciones del año 2019. Sin embargo, la oposición ha insistido en criticar la disposición o el fallo del Tribunal Constitucional. Se ha conocido un pronunciamiento de los principales líderes de la oposición criticando esa determinación y convocando a la unidad y a la esperanza del pueblo boliviano ante los próximos sucesos que seguramente derivarán de esa polémica decisión. Tendremos una entrevista con un ministro de Estado para analizar las repercusiones de ese tema, que desde luego están muy lejos de agotarse. Además, abordamos otro tema relacionado con el área de salud, trastornos alimenticios en este caso. Han existido desde siempre estos trastornos y bueno, entre los más comunes tenemos a la anorexia y la bulimia. Y mañana, 30 de noviembre, de acá a una hora aproximadamente, se recuerda el Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimenticios. Un día en el cual se pretende crear conciencia, no solamente un día de campaña para prevenir esta enfermedad, sino crear conciencia y recordar a quienes aún luchan contra esta enfermedad día a día y quienes ya salieron de esta lucha y pueden brindar ayuda a quienes más lo necesitan. Y comenzamos. Ha sido ese el menú noticioso que hemos preparado para ustedes. Comencemos a desarrollar tema por tema. Y vamos a comenzar hablando de ese tema que preocupa a la población. Hemos ingresado a la 7ª jornada del paro médico en todo el país, salvo en los servicios de emergencia, y no parece acercarse una solución inmediata al conflicto. Vamos a hablar del tema esta noche con Dante Ergueta, director nacional de Seguros de Salud, a quien le doy el saludo y la más cordial bienvenida a Hora 23 y a Bolivisión. Muy buenas noches, Juan Pablo, y bueno, esperemos responder las preguntas que nos puedan hacer. Decía, el conflicto está en punto muerto. ¿Existe alguna perspectiva de un nuevo contacto tras los últimos que no han resultado en un acuerdo o en la perspectiva de una solución al problema? Sí, efectivamente. En realidad nosotros lo que estamos viendo que el perjuicio fundamentalmente a la población que necesita atención es lo que nos está preocupando, y la ministra, ustedes son testigos, ha convocado al diálogo la anterior semana, se ha instalado el día de ayer, pero lamentablemente las posiciones radicales de muchos de los movilizados han obligado a que el diálogo no continúe, pese a que había un acuerdo de un cuarto intermedio, pero que de manera unilateral ellos rompieron y radicalizaron sus medidas, no suspendieron el paro. ¿Cuál es el punto más crítico de las negociaciones? ¿El artículo 205 del proyecto del Código Penal o la creación de la Autoridad de Supervisión de los Servicios de Salud? Bueno, en relación al Código Penal, ese tema ha sido tratado con los asambleístas, ¿no? y los representantes del Colegio Médico han tenido la reunión. Nosotros suponíamos que posteriormente a esa reunión ese tema iba a quedar hasta su resolución, porque justamente ellos tenían el compromiso de presentar una propuesta a la Asamblea y no suspendieron el paro. Señalaron que tenían una oposición al decreto 3385 y que no levantarían el paro si la ministra no convocaba a diálogo. Los convocamos, como les decía ayer, pero en la explicación que nos daban había bastante radicalidad, y lo que ellos ahora exigen es que se derogue o abrogue, mejor dicho, ese decreto que
hay que aclararlo, se ha trabajado con ellos durante 5 meses. Es el decreto sobre la autoridad de supervisión a los servicios de salud. Exactamente, sí. Vamos a hablar enseguida de ese tema, pero antes, quizás el centro del conflicto, por lo menos para los médicos, es ese artículo, el 205, que de acuerdo al punto de vista de los colegios médicos y del Colegio Médico Nacional, criminaliza la práctica médica en el país. ¿Usted es doctor? Sí, soy médico. ¿De qué especialidad? Salubrista. Salubrista. ¿Qué pasa si, bueno, usted no atiende pacientes directamente en su condición de salubrista porque más tiene que ver con la supervisión a los servicios y a la dirección de servicios de salud, ¿verdad? Sí, actualmente sí, pero yo también tuve práctica médica durante mucho tiempo. ¿En qué campo? En la medicina general. Medicina general. Sí. ¿Qué le pasaría a usted si en alguna circunstancia fortuita que se le escapa de las manos muere un paciente? De acuerdo al artículo 205, ese médico sería penado con 6 años de cárcel, con 10 años de inhabilitación o suspensión de su actividad profesional y con la obligación del resarcimiento de gastos a la familia afectada. ¿Le parece que es una disposición equilibrada, considerando las variables de un servicio y de una atención médica? En su caso, ¿cómo reaccionaría? Bueno, en primer lugar, lo que yo considero primero es que la mala praxis es una de las eventualidades que se está mencionando en el código. En este momento ya existe en el código actual esa figura, ¿no? Pero lo que se está viendo es justamente de establecer parámetros para no solamente sancionar, sino evitar que existan estos temas. Fundamentalmente yo creo que tendría que también hacerse el análisis de qué es lo que establece en este momento el código vigente, y más bien tenemos medidas mucho más duras. ¿Cuáles son? Por ejemplo, se considera un homicidio culposo el tema de la mala praxis, es decir, como dice usted, una muerte que pueda ocurrir por la atención médica. Es un homicidio culposo, en cambio, un homicidio doloso, que está considerado como ese. Pero en el nuevo código se está viendo que esa figura tendría que ser, sobre todo, un homicidio o una figura de muerte no por dolo, sino por digamos, una impericia o una imprudencia. Pero que no tiene una estamos, figura diferente. criminalizando la práctica médica como lo sostienen los médicos. No hablo solamente de los dirigentes, sino de los médicos de base que sienten ya temor de regirse bajo esas reglas ante una práctica que definitivamente tiene un margen de riesgo muchísimo más alto que en cualquier otra profesión. Sí, pero lo que siempre se ha establecido es que toda eventualidad que pueda ocurrir que es negativa tiene que ser justamente supervisada por una autoridad, es decir, hacer una auditoría médica. Si uno cumplió los protocolos, cumplió las normas y siguió los procedimientos que están establecidos, no tendría culpa, porque no siempre los resultados que tenga uno de la atención médica van a ser los esperados. Eso siempre se ha establecido, y justamente la discusión que tenemos con los colegios es eso, ¿no? Que nosotros no estamos criminalizando el acto médico, estamos estableciendo parámetros también para que la responsabilidad de la actividad médica esté también regulada, como cualquier otra profesión. Porque actualmente existe, y usted me va a corregir si me equivoco, un procedimiento que se basa en una auditoría médica. ¿Existe algún hecho fortuito en alguna circunstancia de una atención médica y se procede a convocar a una auditoría médica, que es un peritaje que establece con exactitud, más allá de cualquier variable subjetiva, si existe algún grado de responsabilidad en los médicos? ¿Esta figura, la de la auditoría, cambiaría con el nuevo artículo del Código Penal? No, justamente ese es un mecanismo para establecer si realmente existe mala praxis, imprudencia o impericia, que son los tres niveles que se podrían considerar. No todos los resultados negativos se pueden considerar como mala praxis, y eso justamente en el código se está aclarando. No tenemos también justamente la discusión de por qué se está haciendo una autoridad de supervisión. Es para fiscalizar las instituciones donde trabajan los médicos, y lo que siempre dicen ellos, no tenemos las condiciones necesarias, pero justamente la autoridad lo que busca es que existan las condiciones adecuadas, y eso implica
la participación de autoridades que, de acuerdo a competencia, son responsables de brindar las condiciones. Tenemos las gobernaciones, tenemos los municipios que tienen que dotar del equipamiento, la infraestructura, los medicamentos a estas instancias que son operativas, como los hospitales, los centros de salud. Por tanto, creo que ahí hay una confusión, ¿no? Se está confundiendo la vigencia de una autoridad de control y fiscalización que justamente busca mejorar la calidad de los servicios a través de lograr digamos que las instancias que son responsables de la buena administración de los servicios cumplan sus responsabilidades. Vamos a hablar enseguida con detalle del tema de la autoridad, pero para no dejar en el aire el tema que abordamos hace algunos instantes, el de la supuesta criminalización de la práctica médica, coincidiremos en que la medicina, quizás mucho más que cualquier otra profesión, está sometida a un alto margen de riesgo y que no existiría seguramente algún médico que tenga una actitud deliberada de dañar a un paciente. No existe la mortalidad cero en ningún país del mundo en la práctica médica, ¿verdad? Por supuesto que no. Por eso le digo, el resultado del acto médico no siempre es el que se espera, ¿no? Por eso no es como la matemática, 2 más 2 son 4. Pero también tiene que seguirse procesos y procedimientos que están normados. Porque en el país estamos muy sueltos de cuerpo para acusar a un médico cuando sucede alguna eventualidad y acusar de mala praxis. Vemos incluso en los medios de comunicación un mal manejo del tema cuando se presenta la versión de los afectados, pocas veces se consulta a los médicos y en realidad se crea esa tendencia de victimizar a los pacientes cuando correspondería a un criterio profesional más equilibrado la emisión de una opinión certera, ¿verdad? Exactamente, y sin adelantarnos en el tema, pero la auditoría médica establece justamente en muchos casos que el médico actuó de manera adecuada, por tanto queda liberado de esa responsabilidad. Lo que no sucede muchas veces ahora es que no se procede a hacer las auditorías médicas porque hay oposición no solamente de los profesionales, como está ocurriendo ahora, también de algunos familiares o de los mismos pacientes. Entonces creo que esto necesita regularse y no es solamente el tema de que el código nuevo va a criminalizar el acto. Creo que tendríamos que mostrar también a nuestros colegas que la autoridad que estamos instaurando es justamente para también darle seguridad al médico. Ahora los médicos dicen que no están en contra de la creación de esa autoridad, que les parece una medida correcta que se generen mecanismos de control sobre el manejo administrativo en muchos centros hospitalarios, pero que se mantenga el equilibrio en la valoración de los hechos y en las decisiones que puedan tomar fruto de posibles auditorías. Entonces ahí parecería que no existe un desacuerdo radical. No, y justamente en estos 5 meses que hemos ido trabajando en las mesas tanto técnicas como jurídicas, se ha ido viendo estos temas. Nosotros entendemos que en muchos casos no se está dando toda la información a las bases y se está tergiversando estos temas. Yo creo que la información, la responsabilidad que tienen los dirigentes es realmente de hacer el análisis correcto de lo que es tanto la autoridad como lo que va a ser el nuevo código penal. No se olviden que la Asamblea les ha dado un plazo para que ellos presenten propuestas. Hubo un acuerdo previo, pero aparentemente desconocen esos acuerdos. No sabemos cuáles son, por eso, los afanes finalmente de los movilizados, de si son oponerse a la fiscalización, oponerse a que existe una regulación respecto a lo que es los procedimientos de atención del médico o de los profesionales en salud, o finalmente tienen otro móvil. Eso no lo podemos en este momento entender porque, como les decía, se ha abierto todas las posibilidades de diálogo para que se pueda en esos espacios aclarar los temas que, como usted menciona, están quedando como que estaríamos haciendo una criminalización del acto médico. ¿Existe alguna hazaña del gobierno contra el sector médico? Los dirigentes del sector lo interpretan así, por las disposiciones en el código, por otras medidas, por la rudeza en el trato en las negociaciones y por actitudes que el gobierno no muestra ante otros sectores que cuestionan alguna de sus políticas. Creo que también hay una suerte de victimización de parte del gremio.
¿no? Porque si fuera lo contrario, creo que nunca los hubiéramos invitado a dialogar, nunca se hubieran aperturado todas estas mesas técnicas donde se ha hecho todos los intercambios necesarios, no se hubiera modificado el decreto 3091, que es el que ahora el 3385 ha modificado y ha ampliado algunas competencias que ellos nos pedían. Entonces consideramos que no existe más bien de parte del gobierno ninguna intención de la que nos mencionan, pero aparentemente se está buscando una suerte de victimización por parte de ellos y también de asustar también, creo, a los colegas, porque no todos conocen los alcances de estas normas que se están estudiando. El punto de vista del Ministerio de Salud, el criterio del doctor Dante Ergueta, director nacional de Seguros de Salud, es una perspectiva del conflicto. Desde luego existe otra visión en el campo médico. Lo ideal sería que lleguemos a un punto de acuerdo que sea satisfactorio para ambos sectores, pero fundamentalmente para los pacientes que en este momento tienen dificultades en la atención de salud por el conflicto que se ha generado hace ya más de 7 días y cuya solución corresponde a la responsabilidad de ambas partes. Gracias por su visita, estaremos atentos a la evolución del conflicto. Muchas gracias y vuelvo a repetir, la ministra esta tarde ha flexibilizado mucho más la posición y les hemos pedido que ellos presenten una propuesta de decreto. Creo que más flexibilización que esa no existe, ¿no? Y les pedimos a los médicos que levanten el paro, porque a los que están perjudicando no es a los funcionarios del ministerio o al gobierno, están perjudicando a la población. Muy bien, cerramos aquí este tema. Nos vamos ahora con Paola a otro sector que tiene que ver con otro de los temas que anunciamos al inicio de Hora 23. Así es, Juan Pablo, muchas gracias. Es momento de abordar el tema principal de esta noche relacionado con el área de la salud. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si usted nota que su niño no sigue las instrucciones que le da o no puede realizar sus actividades de forma adecuada, puede que él padezca de este trastorno. Para conocer más, vamos con la siguiente producción. Muchos niños son inquietos y suele ser complicado conseguir que estén sentados durante mucho tiempo o que se concentren en una tarea. Pero, ¿esto es preocupante? Si observa que su niño no atiende en clases, es muy impulsivo e hiperactivo, puede ser que se trate del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pues bien, este es un trastorno del neurodesarrollo más frecuente en la infancia. Si observa la magnitud elevada en la que su hijo trasciende de manera negativa en su desarrollo y es vulnerable a su tratamiento, hacen necesarias unas evaluaciones y un abordaje adecuado y temprano en los niveles primarios de atención en salud y educación. El tratamiento se realiza con métodos de asesoramiento, comportamiento y psicoterapia, y también con medicamentos. El tratamiento suele durar pocos años, sin embargo, en otras ocasiones suele ser para toda la vida. El objetivo es que el paciente pueda llevar una vida normal, que sea capaz de tener relaciones sociales adecuadas y adquiera una buena formación educacional para alcanzar un buen nivel de calidad de vida. Para realizar el diagnóstico se debe tener en cuenta la frecuencia, la duración y la intensidad de los síntomas, además de los antecedentes personales y familiares. Recuerde realizar un examen clínico completo y una valoración psicopedagógica para realizar un correcto diagnóstico referencial. El diagnóstico es exclusivamente clínico y puede realizarse en el medio más próximo, por el pediatra, en colaboración con el profesorado y el equipo de orientación del centro escolar al que el niño acude. Muy bien, además es momento de invitarles a todos ustedes a que puedan participar a través de nuestras redes sociales y nuestra página de Facebook Hora 23. Todos sus comentarios y además todas sus preguntas serán resueltas por nuestros especialistas respecto a lo que es el trastorno por hiperactividad y déficit de atención. Tenemos publicaciones ya disponibles en nuestra página de Facebook y vamos a conocerlas en este mismo instante. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno hace que a un niño le sea difícil concentrarse y prestar atención. Algunos niños pueden ser hiperactivos o tener problemas para tener paciencia. Vamos con el siguiente cuadro.
Realice su consulta a nuestros profesionales invitados porque en segundos más estaremos desarrollando el trastorno de hiperactividad y déficit de atención para que podamos conocer más acerca de él. Muy bien, decimos que este es uno de los trastornos más frecuentes infantiles, además, y más frecuentes en los niños en edad escolar. Esta noche conoceremos más al respecto con nuestros invitados, que procedo a presentárselos en este mismo instante. Nos acompaña por una parte el doctor Gastón Schmidt Vacaflores, neurólogo pediatra. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña el licenciado Pablo Aranda, psicopedagogo, director del Centro de Estudios Psicopedagógicos. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Muy bien, hablamos de este trastorno realmente como algo que nos preocupa, doctor, porque incluso vemos que está situado por encima de otros que son bastante conocidos, como por ejemplo la esquizofrenia, lo mencionábamos, o el trastorno bipolar, que lo hemos tocado anteriormente en este programa. Exactamente, ¿en qué consiste el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y a qué se debe que se dé este trastorno? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico, como se ha mencionado. Actualmente se considera un trastorno del neurodesarrollo que fundamentalmente afecta a tres áreas del desarrollo del niño: el área de atención, el área de la hiperactividad y el área de la impulsividad. Sabemos que es un trastorno muy frecuente en estudios de los Estados Unidos y Europa. Más o menos las prevalencias están entre el 6 y el 10%, lo que lo hace absolutamente un problema de salud pública, lamentablemente muy soslayado por parte de las autoridades de nuestro país. Hablamos de un problema de salud pública cuando tenemos más del 1% en cualquier patología. Estamos hablando no tenemos nosotros cifras lamentablemente en el país, pero sí consideramos las mismas cifras que menciona la literatura, de 6 a 10%, incluso en algunos estudios de Colombia hasta el 17%, es definitivamente el trastorno más frecuente del neurodesarrollo. Sería el trastorno de desarrollo más frecuente. Y lamentablemente, como mencionaba, el Ministerio de Salud no tiene ningún tipo de política nacional para enfrentar este problema de salud pública. Muy bien, de hecho vemos que se tiene poco conocimiento acerca de este trastorno, licenciado, y justamente eso puede dificultar mucho en la detección, en la identificación de estos pacientes y también en la forma en las cuales los podemos ayudar y prevenir consecuencias más serias. Sí, en realidad el problema que habitualmente tenemos es que los padres de familia, en su generalidad, cuando reciben algún llamada de atención o algo de parte de los maestros, que es cuando se ve más, entonces se quedan, digamos, en algunos niveles que no suelen permitir un buen diagnóstico. Lo que esperamos nosotros es, por ejemplo, en estos casos, los padres de familia recurran a un profesional, primero a su médico de cabecera, a su médico general, que lo derive a un neurólogo y recién nos pasen a nosotros, que somos los que nos encargamos de hacer el tratamiento. Yo soy psicopedagogo de profesión, soy doctor en ciencias del desarrollo y doctor en educación, y estoy capacitado para poder hacer el tratamiento, organizar el tratamiento. Pero lo que no puedo hacer es ni medicar, ni puedo tampoco, diagnosticar, como lo haría un neurólogo. Mientras que si el neurólogo a mí me pasa el diagnóstico y yo tengo la valoración psicopedagógica, entonces pudiera darle solución al problema. Y yo pienso que en este momento hay una falta de orientación en la población de cómo deben recurrir los padres de familia y a qué profesionales. Muy bien, vamos esta noche justamente a ayudarlos en todo ello, y es importante poder detectar y saber identificar los síntomas de esta enfermedad, porque sin duda la detección temprana, el diagnóstico temprano es muy importante, ¿verdad, doctor? Sí. Usted mencionaba tres síntomas, varios síntomas en realidad, relacionados con la falta de atención, con la hiperactividad, con la impulsividad también. ¿Cuáles son esos síntomas específicamente? Diríjase a todos los padres que nos ven esta noche, ¿cómo ellos podrían detectar si su niño padece de ese trastorno? Bueno, en el ámbito de la atención, son niños que son distraídos, que están ensimismados, que parece que estuvieran soñando, que les cuesta atender una instrucción. A veces hay que repetirles 2 o 3 veces la instrucción. Los papás piensan que tienen incluso algún problema de oído, porque
les dan la instrucción y el niño no hace caso. Eso relacionado con los síntomas de falta de atención. Falta de atención, específicamente de falta de atención. Son niños distraídos, dispersos, con cualquier estímulo que esté fuera del contexto, inmediatamente ellos quieren ir a tocar, a verificar el estímulo, ¿no? Por ejemplo, están sentados al lado de la ventana en el aula y hay un bocinazo, inmediatamente vuelcan la cabeza hacia el bocinazo y quieren saber qué ha producido el bocinazo. Cuando digamos, la parte madurativa del neurodesarrollo haría que nosotros enfoquemos nuestra atención y vayamos borrando esos estímulos distractores, pero ellos no pueden borrar los estímulos distractores y necesariamente tienen que volcarse hacia los estímulos distractores, por ejemplo. Muy bien. ¿Los síntomas relacionados con la hiperactividad? Son niños muy inquietos. Todo el tiempo están con algún tipo de movimiento, se paran. Por ejemplo, en el kinder o en el pre-kinder, se paran de la mesa, se salen del aula. A veces no obedecen directamente las instrucciones, no pueden obedecer instrucciones de más de 2 o 3 secuencias, digamos, ¿no? Se le dice que vaya, haga una cosa, otra cosa y otra cosa, solamente hace una cosa y la segunda y la tercera no la ejecuta. Son niños que solamente están tranquilos mientras estén en movimiento. Se levantan de la mesa en el almuerzo. No, ni siquiera pueden estar sentados en esos pocos momentos, en esos pocos minutos que requiere el almuerzo. A veces están frente al televisor, por ejemplo, pero frente al televisor están quietos. ¿Por qué? Porque la cantidad de imágenes por segundo que tiene un televisor hace que prácticamente estuviéramos como si estuviéramos en constante movimiento. Ellos solamente están calmados cuando están en movimiento, haciendo alguna cosa. Muy bien. ¿Y los síntomas de impulsividad? Y los síntomas de impulsividad son fundamentalmente síntomas que tienen que ver con que son niños disruptivos, que tienen una respuesta demasiado exagerada frente a un estímulo, que responden exageradamente, por ejemplo, frente a un estímulo, no tienen un freno inhibitorio adecuado, no tienen visualización de lo que es el peligro, por ejemplo, ¿no? Es el niño que puede ver que Superman tiene una capa y Superman vuela y él quiere hacer un salto desde el primer piso y lo hace. ¿No? Hemos tenido casos justamente donde el niño ha puesto en peligro su integridad física, y niños pequeñitos, estamos hablando de 3, 4 años. Muy bien, antes de continuar con el licenciado, doctor, el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, según las fuentes de información, se daría más en niños que en niñas. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? En general, todos los trastornos de neurodesarrollo, que incluyen, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención, es mucho más frecuente en niños que en niñas. Sin embargo, hay algunas formas clínicas que son más frecuentes en niñas. Por ejemplo, las niñas tienen trastorno por déficit de atención sin hiperactividad. Esto quiere decir que la niña no es inquieta, no llama la atención, no se para, no molesta en el aula, etcétera, y sin embargo tiene un rendimiento escolar promedio y es una niña sumamente distraída, dispersa. Entonces también hay que ver cuál es el tipo clínico. Hay tipo clínico que es predominantemente inatento, predominantemente hiperactivo, y hay el tipo clínico mixto, ¿no? Entonces, fundamentalmente en los varones se dice que el tipo de estructura y de funcionamiento del cerebro del varón es diferente al cerebro de la mujer, completamente diferente. Entonces es por eso que tenemos una mayor prevalencia en los varones. Muy bien, yo les invito a ambos a que podamos ver la siguiente producción que afirma que los colorantes y saborizantes podrían producir este trastorno. Hola, te pido que dediques un par de minutos a este video. Realmente es importante. Todos los padres de familia quieren mucho a sus hijos, pero hay momentos en que estos chiquitines se distraen fácilmente. No comprenden la enseñanza en la escuela y en la casa. Son hiperactivos. En ocasiones reaccionan de forma agresiva. ¿Pero por qué sucede esto? Una de las principales causas es el excesivo consumo de productos que contienen colorantes y saborizantes químicos artificiales que son dañinos para el ser humano. Por ejemplo, estos compuestos químicos hacen que estos productos tengan un color apetecible.
Un sabor a queso fresco, irresistible al gusto, y hacen que el niño lo pida una y otra vez. Pero eso no es todo. Una vez que el pequeño ingiere este producto, es como si estuviera bebiendo pintura para autos, tinta de impresoras, compuestos químicos para dar color a los plásticos, cintas adhesivas de color. Es como si estuviera devorando un cosmético de dama. Pero, ¿qué sucede al interior del organismo? El chisito ingresa al estómago, atraviesa por el intestino delgado, y es ahí donde los químicos, colorantes y saborizantes son absorbidos. Estos pasan a la sangre, y en la conclusión de su recorrido, llegan al cerebro. Eliminan una gran cantidad de neuronas sin piedad. Esto provoca la obstrucción del aprendizaje en la escuela. Ahora, el niño sufre de TDAH, trastorno y déficit de atención con hiperactividad. Un trastorno que lo perseguirá toda la vida. Ahora pensarás 2 veces antes de comprar estos productos para tu pequeño. Trastorno de hiperactividad y déficit de atención podría ser ocasionado por saborizantes y colorantes. ¿Estamos de acuerdo con esta información, doctor? Mire, alrededor de los años 60 se preconizó esto en una famosa dieta de Feingold. Sin embargo, esto no ha tenido más asidero médico. Sabemos que los alimentos estimulantes, por ejemplo, las bebidas de cola, el chocolate, el exceso de café, el guaraná, que se consume en algunos países, pueden producir algún tipo de efecto en la conducta. Ustedes vean cómo reaccionan los niños cuando van a un cumpleaños. ¿Qué están haciendo en el cumpleaños? Están consumiendo Coca-Cola, que es además un alimento demasiado azucarado, con demasiada carga osmolar, que no se debería dar a los niños. Se les da demasiada estimulación con los juegos, con los payasos, etcétera, y encima después se les da canastitas y cosas con demasiada cantidad de azúcar, ¿no? Entonces, evidentemente, ese día el niño no duerme bien, no duerme adecuadamente, duerme con un sueño inquieto. El sueño en la noche siempre nos refleja lo que ha pasado en el día. Si hemos tenido un día tranquilo, generalmente el sueño es tranquilo. Si hemos tenido un día muy alborotado, el sueño va a ser inquieto. Si hemos tenido consumo de alimentos estimulantes, puede ser que también incluso influya en el tema del sueño. Muy bien, se habla de diversas causas para lo que es el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, licenciado Aranda. Por ejemplo, algunas fuentes aseguran que podría estar relacionado con la genética. Sí, actualmente más que todo hay estudios que están indicando que son problemas genéticos, pero básicamente sí tenemos en el área, digamos, psicopedagógica y pedagógica básicamente, más dificultades que se encuentran, que son a partir de problemas, digamos, del nacimiento, ¿no? Sufrimientos fetales y demás que pueden tener como consecuencia esta falta de atención, ¿no? ¿Partos prematuros, bajo peso al nacer podría estar relacionado con ese trastorno? El único factor que fehacientemente ha sido considerado es el consumo de tabaco por parte de la madre durante los 3 primeros meses de la gestación. Es el único factor, aunque últimamente hay muchos estudios sobre la contaminación ambiental, por ejemplo, el efecto de la contaminación ambiental en la madre gestante y el efecto en el producto de la madre gestante. Todavía son estudios que están dando algunas luces, pero el único que realmente está determinado como valedero es el tema del el consumo de tabaco durante los 3 primeros meses de gestación. Muy bien, de acuerdo a los niños con los cuales usted ha trabajado, licenciado Aranda, generalmente, ¿en qué edades se presenta lo que es ese trastorno? Tenemos el trastorno ya descubierto como tal a partir de los 3, 4 y 5 años, porque antes tú pudiéramos determinar, hay papás que se confunden, ¿no? Piensan que son niños sordos, piensan que son niños autistas, o sea, hay mucha dificultad, pero cuando entra a la escuela, básicamente al parvulario o al pre-kinder, es cuando nos damos cuenta exactamente qué es lo que pasa cuando deja de atender a la maestra. Deja de atender a la maestra y prácticamente está totalmente desconcentrado. Ahora, hay que recalcar que es importante que los padres de familia sepan que, primero, puede ser solamente el déficit de atención, es decir, un niño que está disperso,
y que es, digamos, ya patológico, o puede ser síndrome de atención más la hiperactividad. Porque hay niños, por ejemplo, que están totalmente distraídos en el aula, que están perdidos en el aula, pero no tienen esa hiperactividad. Entonces, mientras que hay otros que se ve claramente que están moviendo la mano, por ejemplo, ¿no? O sea, pueden disimular, pero están moviendo la mano. Cuando no pueden mover la mano, están moviendo el pie, o cuando no, están, digamos, tocando algo, haciendo algo. Entonces, ahí podemos determinar que sí tiene un trastorno de atención más la hiperactividad. Entonces, primero, el tiempo en el que su niño está mirando televisión y el tiempo en el que su niño está aprendiendo y está escuchando. Segundo, la manera en la que le está escuchando, porque muchas veces hay niños que no te atienden, o sea, te están mirando y están atravesándote con la mirada. Y además, el tiempo de los juegos, esto es importante. Cuando los niños están jugando mucho tiempo, digamos, y de pronto saltan y de pronto salen disparados del juego, no siguiendo las reglas, que eso ya es entre los 4 o 5 años, entonces de ahí nos damos cuenta que el niño no está atendiendo, aunque tuviera que jugar con sus propias reglas, pero ni las cumple. Entonces estas son las alarmas primarias para la madre, para el padre y en la escuela para que podamos encontrar esto. Bien, doctor, ¿ese trastorno se presenta en la niñez? ¿Se puede extender hasta la edad adulta? Sí. Sí. ¿Es frecuente que suceda ello? Actualmente con los últimos criterios del DSM-5, el porcentaje de adultos diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad se ha incrementado. Entonces pensamos que sí, y ustedes alguna vez seguramente han tenido algún amigo que era descuidado, que cuando uno le hacía algún encargo se olvidaba, que dejaba cosas, que perdía cosas. Es otro de la sintomatología. Pierden material escolar, siempre están perdiendo, necesitando nuevos materiales escolares los niños, pero en la persona adulta es una persona descuidada, desprolija, que olvida los compromisos, pierde las cosas, pierde los encargos, se olvida la ropa, por ejemplo, en alguna de las reuniones. Hemos tenido algún amigo de estos nosotros, que yo pienso que ha debido ser un niño que no ha sido diagnosticado, porque es algo que recientemente en estos 20 o 30 años, recientemente hemos podido afinar en cuanto al diagnóstico. Entonces, estos eran seguramente personas que iban y eran echados de un colegio a otro colegio, e igual han debido tener problemas, incluso con el tema laboral. Claro, porque algunos... usted describe eso puede generar problemas en el entorno, con la pareja, los que olvidan los compromisos, con la familia, y en el ámbito laboral también algún descuido en el trabajo puede generar también problemas. Absolutamente, ¿no? Entonces, lo que se sabe actualmente es que es un continuo a lo largo de toda la vida, por eso está considerado como un trastorno del neurodesarrollo, como ha mencionado el licenciado. Hay algunos elementos que nos permiten sospecharlo ya a partir de los 3, 4 años. Sin embargo, todos los niños son inquietos a los 3 o 4 años. Es la forma de conocer el mundo. Son inquietos. Más bien a mí me llamaría la atención un niño que sea demasiado quietito. Ese me preocuparía más que un niño que esté explorando el mundo, porque normalmente el niño de los 3, 4 años quiere tocar los botones, quiere saber para qué es cada cosa. Una vez que entra en confianza en un ambiente nuevo, quiere dominar el ambiente, quiere conocer, quiere saber para qué es cada elemento del ambiente, y esto es parte del desarrollo. Pero de ahí como ha mencionado el licenciado, algunas otras cosas ya que son más llamativas nos podrían comenzar a hacer sospechar el problema. Ahora, ¿ese trastorno se cura o solamente se controla? El trastorno se puede controlar. El tratamiento involucra, como ha mencionado el licenciado, todo un abordaje psicopedagógico propio, educación a los padres y la posibilidad también de algún tipo de medicación. Hay niños... Pero no se cura. Lo que pasa es que no desaparece, se controla. El niño, el joven, algunas personas tienen la teoría de que a partir de los 14 o 15 años el niño ya sabe, o el joven ya sabe qué hacer con esto, ya sabe manejar. Son personas que son sumamente elocuentes, por ejemplo, para hablar, son gente que nos convence de las cosas.
que nos puede vender muy bien un producto, por ejemplo, ¿no? Nos puede vender muy bien una idea. Son personas que viven con una pasión impresionante, son personas sumamente creativas. O sea, no son que, y por eso da lástima que siendo gente que tenga todas estas habilidades, tengan un fracaso en la escuela. Muy bien, vamos con el tratamiento. Licenciado Aranda, el tratamiento psicopedagógico, ¿cómo se aplica de acuerdo a los síntomas que pueda presentar el paciente? Me imagino que también juega un papel importante en la edad. Bueno, usted ya nos dirá exactamente en qué consiste. En realidad, mientras más temprano vengan a nosotros, mejor, ¿no? Una vez que tienen una valoración neurológica que diga qué es lo que tiene, entonces nosotros podríamos a partir de eso hacerle una valoración psicopedagógica por esferas. ¿Qué vemos? Vemos el lenguaje, vemos la psicomotricidad, vemos el pensamiento, la percepción y la socialización. Son 5 áreas que debemos evaluar. ¿Cómo evaluamos? Mediante juegos, mediante algunos tests que aplicamos. Ya cuando el niño dibuja, por ejemplo, ya deberá tener cierto tipo de dibujos. Hay el test del Bonom, del DFH. Hay varios tests que son no solamente, digamos, que miden esto, sino también son de carácter proyectivo. Entonces, ahí es cuando nosotros, una vez que hemos elaborado, digamos, una evaluación, hemos calificado una evaluación que nos diga en qué área está más complicado, como por ejemplo en este caso la percepción, el área, digamos, del razonamiento abstracto y demás. Entonces, en el caso de la psicopedagogía tiene un abordaje especial. La psicopedagogía maneja de manera integral. No va como el fonoaudiólogo que tiene que atender cosas exclusivamente de lengua, de labios y demás, o que el psicomotricista va a manejar tal músculo y tal movimiento. En el caso de la psicopedagogía se maneja integralmente esto. Entonces nosotros hacemos un programa que permita primero focalizar a ese niño. Esa focalización tiene que permitir que el niño primero aprenda a estar sentado. Gastón decía hace un momento que es importante que haga el seguimiento de órdenes. A veces no se le ha entrenado en el seguimiento de órdenes. Y esto es lo bueno de la psicopedagogía, que permite entrenamientos. Estos trainings van a hacer que el niño retome o se reeduque en este tipo de actividades. Por ejemplo, ve a recoger esto y de ahí traes esto y de ahí esto. Seguimiento de órdenes. Una vez que ha logrado esto, el niño ya aprende a sentarse. Se sienta, se queda en su lugar y recién puede manejar lápices, colores y demás, porque después va a botar todo. Muy bien, este tratamiento psicopedagógico, ¿cuánto tiempo puede extenderse? ¿Por cuánto tiempo el niño recibe este tipo de tratamiento? Depende del grado. Depende del grado el que esté, digamos, ese déficit, y además depende del tratamiento farmacológico que tenga. Porque en algunos casos nos traen niños que ya están con medicamento, y para el psicopedagogo, para el profesional en educación, el medicamento es un enemigo. Es un enemigo porque, si bien le hace bien a la salud y es lo primero que le pedimos, nosotros tenemos miedo al medicamento porque le dan periodos en los que no reacciona en su totalidad, ¿no? Por efecto del medicamento. Entonces queremos trabajar en momentos en los que no esté medicado. Perfecto. Enfocándonos en el medicamento, ya para cerrar la parte del tratamiento, ¿en qué caso se requiere de un tratamiento farmacológico y cuáles son los medicamentos más comunes que se utilizan, doctor? Bueno, como hemos mencionado, el medicamento en primera no es una panacea. Es decir, hay algunos pacientes que, yo tengo muchos pacientes, por ejemplo, que no los medico, no requieren medicación, pero sí requieren el apoyo de los profesionales como psicopedagogía, a veces psicología. No nos olvidemos que el déficit de atención, lamentablemente, tiene una comorbilidad muy alta. Hablamos de un 65%. Es decir, que además del déficit de atención, el niño tiene algún otro tipo de problema, como trastorno de hiperactividad, trastorno posicionista desafiante, etcétera, que además complejiza mucho el problema. El tratamiento medicamentoso es una parte del tratamiento, como he mencionado, no es el tratamiento. Eso quiero que quede muy claro. Yo considero que la parte más importante de todo el tratamiento es la educación a los padres. Cuando los padres están educados, cuando los padres han leído, han entendido que no es que el niño sea malo. El déficit de atención finalmente es una especie de forma de ser. Nos ha tocado un niño así, un poco acelerado, un poco apasionado, etcétera. Va a tener ventajas, va a tener desventajas. Por ejemplo, tenemos, nosotros todo el tiempo tenemos subidas y bajadas, ¿no? Hay días buenos, días malos. Dentro del día tenemos subidas y bajadas. Los niños con déficit de atención tienen subidas y bajadas. Es decir,
Una semana pueden estar muy bien en el aula y la otra semana pueden estar, pero un desastre. Y así, ese tipo de cambios son los que tienen. Cuando el problema afecta al aprendizaje, cuando tenemos severos problemas de aprendizaje o de conducta en el aula, es cuando usamos la medicación. El medicamento más usado, y no tenemos muchos medicamentos tampoco en el medio, es el metilfenidato, que es un estimulante cerebral, que en estos niños tiene un efecto paradójico. En vez de estimular, lo que produce es enfocar la atención, la concentración, hace que el niño esté menos inquieto, que hable menos, que le sea más fácil entender las cosas y que esté más quieto tal vez. Perfecto, doctor. Ya para cerrar esta entrevista, licenciado, ¿el tratamiento psicopedagógico se enfoca también en niños con dislexia, sí o no? La dislexia es otro tipo, digamos, pero el tratamiento psicopedagógico se enfoca con estos niños. Sí, podemos hacer el mismo. ¿Con qué frecuencia ha visto relacionado los casos de dislexia con lo que es el trastorno de déficit de atención? Son dos cosas diferentes que habitualmente no se relacionan. O tiene, digamos, déficit de atención o confunde las letras. No, son dos cosas diferentes. Muy bien. Queremos agradecer a nuestros profesionales esta noche por toda la orientación que nos brindaron respecto a lo que es el trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Muchas gracias por su presencia. Al doctor Gastón Schmidt Vacaflores, neurólogo pediatra. Gracias, doctora, por su oportunidad. Y de igual manera al licenciado Pablo Aranda, psicopedagogo y director del Centro de Estudios Psicopedagógicos. Licenciado, muchas gracias. Muy bien, vamos a una pausa, pero antes tenemos este video para que usted pueda entender un poco cómo se maneja esta situación del trastorno que abordamos justamente esta noche. Ya volvemos. Esta es mi familia. Este es mi hermano Pablo. Tiene 7 años. Todos dicen que no está quieto nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima, que si haz los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quita los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Es difícil jugar con él, porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados, porque molesta y nos distrae. El profe ve que Pablo no sigue el ritmo de la clase, que se despista por cualquier cosa y no se concentra, interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil, no está quieto ningún minuto, no respeta los turnos ni las reglas, siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Los papás preparan un calendario de tareas. Así Pablo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Ya no nos enfadamos tanto con él cuando está nervioso. Y le recordamos sus tareas. Mamá dice que hay que tener paciencia. Para que no se distraiga. Le explica las cosas con frases cortas y claras. Sus
amigos le enseñan a respetar las reglas. Pablo dice que ahora lo entiende mejor. Y todos estamos más contentos. Bueno, ya estamos en jueves 30 de noviembre y es momento de conocer aquellos hechos que generaron noticia en las últimas horas. Hablamos de la mañana de ayer, donde un grupo de activistas ciudadanos se concentró en la Plaza Murillo para dar a conocer su posición y rechazo respecto al fallo anunciado por el Tribunal Constitucional develado en pasadas horas. Declararon no reconocer la resolución del tribunal, asegurando que esta decisión viola la Constitución política del Estado y la voluntad popular. Después de dar a conocer su punto de vista, policías procedieron a replegar a estos ciudadanos para sacarlos de la Plaza Murillo. Empujones, gritos y gases lacrimógenos se hicieron presentes. Tras este incidente, un grupo de movilizados de la Universidad Pública del Alto intentó ingresar a kilómetro cero. Sin embargo, fueron desalojados por efectivos de la policía boliviana. Por otra parte, este miércoles un juez envió a la cárcel de San Pedro de Oruro a William Gott, hermano de uno de los socios de Juan Pari. En el marco de la investigación del caso del desfalco al Banco Unión, según las investigaciones, Gott acrecentó su patrimonio con la inyección económica que realizó Pari. Además, adquirió varios bienes inmuebles, por lo que se evidencia que la conducta del imputado se adecua a los delitos de corrupción de los montos de dinero recibidos. Esta persona se sumó a los 22 detenidos preventivos por el desfalco a dicha entidad financiera, entre los cuales, recordemos, figuran exfuncionarios de esa entidad, además de familiares, amigos, socios y la novia de Pari. Policías de Umopar fueron agredidos por comunarios de Itirapampa en Villa Tunari. Los pobladores evitaron que se realice operativos para la incautación de droga en esta comunidad. Las agresiones se habrían registrado cuando una patrulla de Umopar intentaba realizar tareas de interdicción para detectar actividad sospechosa de narcotráfico. Fue entonces que los comunarios reaccionaron violentamente, dejando al menos 8 efectivos de Umopar heridos y con agresiones leves. Además, habrían robado un fusil de uso policial M16 y 2 vehículos resultaron dañados. El arma de fuego fue encontrado en inmediaciones del sindicato Itirapampa y ahora la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Trópico de Cochabamba se encuentra investigando el caso. De esa forma recordamos las noticias más importantes de la jornada que ha concluido. Nos encontramos ya en jueves. Un jueves en el que seguramente va a seguir el debate sobre la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, que se ha convertido, lo decíamos al principio, posiblemente en la noticia más importante del año. Una noticia que ha generado distintas visiones, pero quizás esas visiones se pueden resumir en 2 enfoques. Y voy a recurrir a los titulares de 2 periódicos para precisar esos enfoques. El primero, que da a conocer la noticia, el fallo del Tribunal Constitucional, simplemente con la decisión de los magistrados y con la reacción en un sector de satisfacción por la posibilidad de la reelección del presidente Morales. Visión número 1. Y visión número 2, una visión que apunta a este concepto. El fallo, dicen algunos sectores, desconoce el resultado del referéndum del año 2016 y prácticamente no pone límites a la reelección de Evo Morales. Vamos a hablar de este tema y de estas visiones con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, que nos visita en los estudios de Hora 23 y Bolivisión. Ministro, como siempre, buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Juan Pablo, para mí el gusto. Mencionaba esas 2 visiones, ministro, porque comienza a preocupar en el país que exista una polarización entre un sector que critica radicalmente la decisión del Tribunal Constitucional, alegando que se ha desconocido la voluntad del pueblo en el referéndum del año 2016, y quienes sostienen que se trata de una salida legítima avalada por la decisión de un poder del Estado. ¿No le preocupa al gobierno esa polarización y esa división radical en 2 sectores en nuestro país y en la población? Hay normas constitucionales
principios y hay normas constitucionales que son reglas. Las normas constitucionales que son principios están o tienen preeminencia sobre normas constitucionales que son regla. ¿Por qué? Porque precautelan derechos de las personas. Y en este caso no podíamos nosotros, como sociedad, seguir con normativas que restringen derechos de las personas. El derecho político a ser elegido es un derecho de una persona. Desgraciadamente, por una costumbre legal, se ha establecido límites a este derecho. El Pacto de San José de Costa Rica, eso es lo que dice. Dice que los derechos políticos no deben ser restringidos. Y el hecho de decir que una persona puede ejercer solamente 2 mandatos continuos es restringir un derecho humano. ¿Por qué el gobierno y el MAS ha descubierto recién esa normativa que tiene ya muchísimos años y muchísimas décadas en la región latinoamericana, justamente ahora? Se trata de una vieja legislación. ¿Por qué no la utilizó cuando se redactó la Constitución Política del Estado, la actual, y se aprobó el año 2009, por ejemplo? No. Para poder hacer prevalecer los derechos hay diferentes caminos. En aquella oportunidad, para el 21 de febrero, optamos por una vía. Ahora se opta por la otra vía, que es absolutamente constitucional. De acuerdo a la determinación del Pacto de San José de Costa Rica, que es parte del bloque de constitucionalidad, hay contradicciones en nuestra Constitución. Y lo que se ha consultado al Tribunal Constitucional es cuál es de aplicación preferente. Lo que se dice garantizando sobre los derechos humanos o lo que se regula sobre este derecho. Y lo que hemos encontrado es una respuesta favorable en el sentido de que los derechos humanos no pueden ser restringidos. Pero la pregunta, ¿por qué no se pensó esto el año 2009? Le digo, es que para el 2009 estábamos en otro escenario. Cuando votamos por la Constitución que autoriza una sola reelección. Son otros escenarios. Usted sabe, cuando salimos de la Asamblea Constituyente, teníamos un escenario realmente políticamente muy delicado. Hemos tenido que negociar la Constitución. Yo le hablaba, por ejemplo, que en la parte dogmática de la Constitución, nosotros habíamos hablado de un grupo de derechos que eran los derechos fundamentalísimos. Y entre esos derechos fundamentalísimos se establecía, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y también estaban los derechos políticos. Se habló en ese sentido. Decía respecto a que estamos ante una división bastante radical en el país. ¿No le preocupa al gobierno esa división marcada en nuestra sociedad? En cualquier sociedad siempre hay opiniones diferentes. Con relación al fallo del Tribunal Constitucional, hay gente que está muy satisfecha. Hoy estuve en Caranavi, por ejemplo, la gente manifestó su satisfacción porque van a tener la oportunidad de elegir nuevamente al presidente Evo Morales, y también hay gente que no está de acuerdo. Es propio de cualquier situación democrática. Lo que no estamos de acuerdo es que se genere violencia. Eso no es parte del proceso democrático. Yo, desgraciadamente, no lo he visto aquí en este canal, sí vi en otro canal, de que hay diputados que en la Plaza Murillo, ayer en la mañana, estaban generando violencia. Esos son los casos que tenemos que evitar. Ahora ha habido una reacción espontánea de la población, no ha sido convocada por dirigentes políticos, sino ha sido convocada a través de las redes sociales. Me refiero a gente común en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y La Paz, que ha salido hoy a las calles a cuestionar el por qué no se ha respetado la decisión del pueblo en el referéndum que le dijo no a la reelección de Evo Morales. Eso no está organizado por alguna organización política, sino por una reacción natural de la gente. No, respeto cualquier tipo de manifestación, se respeta cualquier tipo de manifestación en ese sentido. Esto es un Estado democrático, reitero una vez más. Pero lo reprochable es que en la Plaza Murillo, por ejemplo, se ve a un diputado participando de la trifulca, es decir, está en medio de la violencia. Estos hechos son los que nos preocupan. Las manifestaciones pacíficas están dentro del marco democrático, pero el hecho de incitar violencia de algunos actores políticos nos preocupa y no queremos pensar
que detrás de estas acciones que se han dado en diferentes ciudades están actores políticos. Y evidentemente parece ser que por la participación del diputado en la Plaza Murillo hay una digitación política de algunos actores políticos. Ahora hay una pregunta que se hace la gente. El 2016 en el referéndum 2.675.813 bolivianos, equivalentes al 51%, le dijeron no a la reelección. Y ayer 6 ciudadanos integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional avalaron la reelección indefinida. ¿Por qué puede ser más importante la decisión de 6 personas que la voluntad de más de 2 millones de bolivianos? Juan Pablo, no estamos en este momento... no se ha decidido que el presidente Evo ya es presidente 2019-2025. Vamos a tener una elección en 2019. Lo único que se ha permitido es que pueda ser candidato el presidente Evo Morales. Ahora, en relación a lo que tú explicas, Juan Pablo, dentro de la normativa constitucional hay normas que son principios y hay normas que son reglas, lo que decía hace un momento. Y las normas que son principios tienen preeminencia sobre normas que son simplemente reglas. Lo que tenemos en este momento es que tiene que haber preeminencia de normas principio. Los derechos políticos, el derecho a ser electo de una persona no puede ser restringido de ninguna manera. Los derechos humanos hoy en día se han desarrollado y va en el sentido de magnificencia de los derechos humanos. Y en ese sentido, desgraciadamente, algunos artículos de la Constitución Política del Estado y de la ley electoral estaban limitando derechos que son consagrados en diferentes normativas. ¿El resultado mayoritario de un referéndum no implica también un derecho a que se respete esa voluntad popular? Era dejar todavía, no sé por cuánto tiempo más, que un derecho humano esté dentro del marco de la restricción. Yo lo explicaba hace un momento, si me permites leer, qué es lo que dice el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Dice, en cuanto a los derechos políticos, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, es decir, el derecho a ser electo, exclusivamente por razones de edad. O sea, un menor de edad no puede ser elegible. Nacionalidad, un extranjero no puede ser elegible en un país. Residencia, alguien que no vive en el lugar no puede ser elegible. Si no habla, por razones de idioma, si no habla el idioma propio de un país, no puede ser elegible. Si no tiene instrucción suficiente, esto también puede ser regulado. Si no tiene capacidad civil o mental, es decir, un demente, no puede ser elegido. O tiene una condena de juez dentro del proceso penal, tampoco puede ser elegible. Estas son las únicas razones que determina el Pacto de San José de Costa Rica que pueden ser puntos de vista en base a los cuales se puede restringir un derecho político. Y en este caso, cuando se establece que una persona puede ser electo solamente 2 veces, constituye una limitación al ejercicio del derecho político. Por eso es que se ha consultado al Tribunal Constitucional para que de una vez definamos si esta contradicción constitucional va a permanecer o no. Y en este caso, el Tribunal Constitucional, de acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica, que constituye parte del bloque de constitucionalidad, ha establecido que es derecho preferente de las personas este derecho político determinado por el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Usted cree que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha actuado con independencia y con decisión propia en esta determinación que ha asumido ayer? Claro que sí. No es un fallo sui generis, es un fallo que se ha dado en otros lugares del mundo. No solamente hablo de Latinoamérica, hablamos también de países europeos donde se ha acudido a este tipo de interpretación constitucional. Y los fallos han ido siempre en ese sentido. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de desarrollo de la humanidad donde se magnifican más los derechos humanos. Y cualquier tipo de restricción de los derechos, por ejemplo, en el caso de que se restringe el derecho a ser elegible, son atentados a los derechos humanos. En ese sentido es que en otras partes del mundo también se ha formulado este tipo de decisiones. ¿Usted cree en la independencia de poderes en la división tradicional del Estado? Hay una división de los poderes, pero también hay una coordinación de los
poderes. Hay el legislativo con el ejecutivo, por ejemplo, tienen una coordinación estrecha porque se tiene que trabajar por el país. ¿Y la justicia debe ser independiente del Ejecutivo? La justicia es independiente absolutamente del Ejecutivo. Yo le cuento que tenemos muchos procesos como ministerio y desgraciadamente sufrimos también lo que la gente sufre, retardación de justicia, entre otros. No somos favorecidos por el actuar de los jueces. Eso demuestra que son independientes de su accionar. Cuidado, le llame la atención el presidente Morales, porque hace poco dijo que la independencia de poderes está al servicio del imperio y es una doctrina norteamericana. Bueno, en un país como el nuestro, y teóricamente tiene que haber una independencia entre los poderes. Y como le decía hace un momento, hay una coordinación también para que podamos trabajar entre todos por el desarrollo nacional. Muchas gracias, ministro Cocarico. Hemos conocido la visión y la fundamentación de una medida que ha sido impulsada por sectores sociales, pero desde luego también por movimientos que tienen que ver con el gobierno y con el MAS en general. Veremos cómo evoluciona el tema, pero la decisión del tribunal está tomada, aunque eso no exime que se generen reacciones y repercusiones en las próximas semanas en el país. No, evidentemente, yo solamente quiero decir que dentro del marco constitucional todos los sectores tenemos derecho a manifestarnos o protestar, pero sin dañar los derechos de los otros. En cuanto nosotros generamos violencia, como se ha generado esta mañana en la Plaza Murillo, o como se ha generado en la ciudad de Santa Cruz, rompiendo muebles, sacando puertas de un órgano importante como es el órgano electoral, son atentados que no se puede permitir. Ya son delitos que tienen que ser restringidos por la policía y tienen que ser investigados por la fiscalía. Y desgraciadamente hay gente que quiere generar violencia. Y yo creo que en este momento lo que más tiene que prevalecer es un debate político. Un debate que seguramente va a continuar. Valoramos su presencia y su punto de vista. Gracias otra vez. A ustedes les pedimos que nos aguarden unos instantes. Tenemos unos mensajes y luego vamos a la recta final de Hora 23. En noviembre se recuerda el Día Internacional de Lucha contra los Desórdenes Alimenticios. Conozca más de ellos a través de la siguiente producción. Los trastornos de la conducta alimentaria han existido siempre, aunque los más conocidos son la anorexia y la bulimia. Estas enfermedades afectan mayormente a mujeres en edades comprendidas entre los 12 y 25 años de edad, siendo más frecuente en la adolescencia. La anorexia y la bulimia se han clasificado por la Organización Mundial de la Salud como trastornos mentales y de comportamiento. Los trastornos de la conducta alimentaria suponen una alteración del comportamiento en relación con los alimentos en los que se respecta a su elección, ingesta, eliminación y sus conexiones con el peso y el cuerpo. En algunos casos la anorexia está asociada con episodios de atracones, es decir, la ingesta de alimentos desproporcionada. Después de ingerir una gran cantidad de comida, la persona vomita para eliminar el exceso de calorías. La bulimia se caracteriza por comer en exceso o de forma compulsiva. Se estima que entre el 1 y 3% de mujeres sufren bulimia alguna vez en su vida. Es por ello que el 30 de noviembre es considerado el Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimenticios. Con esto se quiere dar a conocer los trastornos alimenticios que existen en la actualidad y de las consecuencias que los niños, adolescentes e incluso adultos pueden llegar a tener si no son tratados a tiempo. Bueno, Día Internacional de Lucha contra los Desórdenes Alimenticios, un día en el cual no solamente se hace una campaña para prevenir esta enfermedad, sino el objetivo es que cada padre pueda ver a su hijo, que cada chica, cada mujer pueda ver la conducta de la amiga y que cada uno de nosotros podamos vernos, podamos identificar nuestras conductas, cuánto nos aceptamos, cuánto nos queremos, cuánto nos valoramos. Es por ello que para hablar justamente acerca de lo que es hoy el Día Internacional de Lucha contra los Desórdenes Alimenticios,
Alimenticios 30 de noviembre, nos acompaña esta noche el licenciado Santiago Balda, máster en intervención psicológica de trastornos alimenticios y obesidad también. Además tiene un diplomado de manejo de los trastornos alimentarios y es miembro fundador de Eating Disorder Hub Chicago, Estados Unidos. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, a usted, gracias por su presencia. Bueno, es momento de poder orientar a la gente acerca de estos desórdenes alimenticios. Los que más conocemos son la anorexia y la bulimia, exacto, pero sin embargo existen muchos más. Usted ya nos mencionará tal vez cuáles son los más comunes a partir de estas dos que ya conocemos y por qué se dan estos desórdenes alimenticios, en qué consisten. Bueno, partiremos de las causas, ¿no? Un poquito hablando de la etiología. ¿Sabes? Se presentan los trastornos alimentarios por una vulnerabilidad genética comprobada científicamente, pero además se añaden varios factores, tanto sociales, individuales, culturales, ambientales, los cuales favorecen para la expresión de los trastornos alimentarios. ¿Cuáles serían estos factores, desglosando un poco más? Por ejemplo, podremos colocar algunos ejemplos de trastornos sociales, de trastornos individuales o familiares que usted mencionaba, y qué personas son las más susceptibles a poder padecer estos trastornos. Por ejemplo, dentro de los factores individuales, una persona con baja autoestima, que es más introvertida, por ejemplo, que es bastante perfeccionista, o también que es una persona bastante complaciente o que tiene una insatisfacción con su imagen corporal. Relacionado a la familia, nos hemos podido encontrar muchas veces con familias disfuncionales y es por eso que es importante, creo yo, no solamente un abordaje individual con el paciente, sino también con la familia. Juega un papel muy importante la familia. Totalmente. También en el momento después de que se identifica o se detecta esta enfermedad, la ayuda que llega a ese paciente, sin duda es muy importante también ahí el rol familiar, ¿verdad? El rol del entorno también. Amigos. Totalmente. Muy bien. A ver, ¿cómo podemos detectar estos trastornos alimentarios, doctor, licenciado? Porque vemos que en muchas ocasiones estos son silenciosos, se disfrazan de muchas maneras. Exacto. Bueno, partiríamos por saber de qué se tratan cada una de las enfermedades, ¿no? Como decías, las más conocidas son la anorexia y la bulimia. La anorexia, bueno, es primo hermana de la bulimia nerviosa y se caracteriza por una preocupación por la comida y un miedo intenso a subir de peso. Y esto conlleva a la persona a restringir. Restringir alimentos significa dejar de comer, llegando incluso al ayuno o haciendo ejercicio excesivo. Y bueno, en contraposición, la bulimia nerviosa es un trastorno mental, es un trastorno grave, al igual que la anorexia, y claro, se caracteriza por el atracón. El atracón es comer de manera excesiva, mucha comida, en poco tiempo, lo cual le lleva luego a la persona a sentir mucha culpa y rabia hacia ella, y es por eso que luego va y lo compensa con el vómito o con uso de laxantes o diuréticos, o hay otras formas también que utilizan. Bueno, generalmente las personas que sufren de estos trastornos, todo esto que atraviesan lo hacen de manera muy silenciosa, no avisan a nadie, no cuentan a nadie, ocultan todos los laxantes que puedan utilizar, ocultan la comida, entonces se hace más difícil para el entorno poder detectar la enfermedad. Exacto. ¿Cómo podríamos detectar la enfermedad? Y además, cuando ya la identificamos, ¿cómo ayudamos a esa persona? Bien, muy buena pregunta. Sabes, partiríamos primeramente, ¿no?, en la casa, tal vez por darnos cuenta si este adolescente o este niño, ¿sabes?, están comenzando ya a más temprana edad. Por ejemplo, tiende a aislarse mucho, se refugia en su habitación, en las redes sociales, a la hora de la comida se siente un poco nervioso, o por ejemplo tiende a saltarse las comidas, o miente, oculta las comidas, o también puede ser que últimamente ha empezado a preocuparse más por su cuerpo y por su peso que antes, que está más preocupado por la comida y está haciendo muchas dietas. En tal situación es importante que el papá o la mamá, ambos, sería genial que puedan abordar al hijo desde una postura, creando un clima primeramente de confianza y que puedan hablarle con mucha comprensión, sin castigar. Esto es fundamental, sin castigar, porque esto de los trastornos alimentarios no es una decisión, no es un capricho,
no es algo que está de moda y que se le va a pasar con la edad. Son enfermedades graves, son enfermedades mentales, son enfermedades psiquiátricas y hay que verlas como tal. Por eso es que si empiezan a ver estas situaciones, acercarse al hijo y claro, de pronto tal vez buscar un poco más de información en un médico de cabecera o en el pediatra si es más jovencito, más jovencita, entonces partir tal vez por ahí. Muy bien, vamos a reflejar lo que sucedió con aquellas personas que lucharon contra esta enfermedad. Algunas salieron de estos trastornos, otros no, y es justamente por ello que hablamos de las consecuencias, no solamente en el tema de salud, no solamente consecuencias físicas, también psicológicas, consecuencias para el entorno, para la familia. Sabes, es bastante complicado porque sobre todo en los casos que son más crónicos, más graves, que llevan años y años con la enfermedad, las familias sufren mucho y sobre todo estas enfermedades erosionan bastante y de hecho las familias pierden incluso las esperanzas en los tratamientos, las esperanzas en que de alguna manera pueda salir su hija de esa enfermedad. Y claro, esto es bastante, vuelvo a repetirlo, es complicado. Por eso creo que es importante, a la mínima situación que observen en su hijo, puedan interesarse y comenzar a investigar un poquito más, porque mientras más temprano se puede diagnosticar su enfermedad, va a ser más fácil que se pueda salir y los recursos de poder salir de la enfermedad va a ser mejor, va a ser más favorable. Sin duda, ante un tratamiento oportuno y adecuado, se dice que aproximadamente el 70% de las personas que atraviesan esos trastornos de la conducta alimentaria se recuperan y salen de ello. Vamos a enfocarnos en el tratamiento psicológico ya para finalizar. ¿En qué consiste? Bueno, el tratamiento psicológico, ¿sabes? Necesita este paciente, llevado solamente por un solo profesional, no va a tener ningún éxito. Está destinado al fracaso más estrepitoso. Por eso es que necesita de un equipo interdisciplinario, donde pueda estar un equipo de psicología, psiquiatría, medicina, nutrición, y claro, todos ellos trabajar de una manera en equipo y poder brindar una atención más integral al paciente y a su familia. Muy bien, perfecto. Bueno, doctor, queremos agradecerle su presencia, licenciado, queremos agradecer su presencia esta noche en Hora 23. Licenciado Santiago Balda, máster en intervención psicológica de trastornos alimentarios y obesidad. Muchas gracias por acompañarnos y hasta otra oportunidad. Es importante comprender que la comida no evita los problemas, no los resuelve tampoco, no ocasiona problemas, pero sin duda tenemos que tomar en cuenta que es algo muy importante para nosotros, para que podamos vivir y que nosotros debemos aceptarnos, querernos y valorarnos como personas. Y este día justamente está dedicado para todos aquellos que atravesaron esa lucha contra los desórdenes alimenticios. Nos vamos a una pausa y volvemos con la recta final de Hora 23. Espérenos. Galarza, ropa masculina exclusiva, elegante y casual con calidad de exportación. Encuentra camisas, blazers, ternos, chaquetas, corbatas y mucho más. Aprovecha nuestra oferta de temporada, todo al 30% de descuento y trajes desde 980 bolivianos. Encuéntranos en La Paz, en el Shopping Norte, primer nivel El Corbatón. En San Miguel, en la Avenida Montenegro, altura calle 18, New Rules. En Santa Cruz, Blue, calle Beni, esquina Charcas, número 287, teléfono 333-8206. Y en Oruro, calle 6 de octubre, Bartex. Bueno, ver que los jóvenes se encuentran relacionados con el consumo de drogas o consumo de alcohol o delincuencia, sin duda es un golpe para todos nosotros, es un golpe para la sociedad. Y más aún si tomamos en cuenta que existen grandes puertas a través de las cuales todos estos jóvenes, toda la juventud puede identificar sus principales capacidades, sus mayores potenciales y convertirse en líderes con visión global. Además, pueden formar
parte de actividades muy importantes en lo que es el trabajo social. Pueden contar con la educación global, pueden disfrutar de lo que es un intercambio, por ejemplo, internacional, un intercambio cultural, la formación de líderes. Es justamente de lo que hablaremos esta noche a continuación, ya con nuestros invitados que se encuentran en el set de Hora 23. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos ellos. Esta noche nos acompaña el señor William Escobar, director de la Fundación Internacional de Jóvenes. ¿Cómo está, director? Bienvenido. Mucho gusto. También nos acompaña Andrés Lin, director de la Fundación Internacional de Jóvenes de Corea del Sur. ¿Cómo está, Andrés? Sí. Bienvenido a Hora 23. Muchos gustos. Y nos acompaña también Ruth Cordero, coordinadora de Jóvenes en La Paz. ¿Cómo está, Ruth? Bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, ya de inicio hablábamos acerca de aquellas dificultades que atraviesan muchos jóvenes, no solamente en Bolivia, en distintas partes del mundo, pero quienes conocen más acerca de ello porque han trabajado con estos jóvenes son justamente ustedes. Director, ¿cuáles son los principales problemas que afrontan los jóvenes actualmente en nuestro país y cómo la Fundación brinda soluciones reales a estos problemas? Bueno, buenas noches, ante todo. Y bueno, vemos hoy en día, ¿no?, que... Bueno, ya estamos prácticamente de día, buenos días. Ya estamos amaneciendo, así empezando el día. Y vemos, ¿no?, que en la juventud hay bastante el desorden, el abandono, por eso caen en drogas, ¿no?, en los vicios. Y justamente nosotros estamos desarrollando varios programas dentro de nuestra fundación. Y uno de los puntos más importantes que nosotros estamos desarrollando son las conferencias sobre el mundo del corazón. Entonces, IYF, que son las siglas de nuestra fundación, de International Youth Fellowship, está ofreciendo, ¿no?, a los jóvenes de diferentes índoles, ¿no?, ya sea clase social, económica, cultural, primero acerca del mundo del corazón. Entonces, las conferencias, los entrenamientos, y diferentes programas que nosotros vamos desarrollando con ellos. Aquí en Bolivia ya venimos trabajando alrededor de unos 14 años, ¿no?, con esta fundación. A nivel nacional tenemos 8 sedes y en cada sede nosotros estamos haciendo actividades para los jóvenes, donde aportamos a los jóvenes con nuestros lemas, ¿no?, que son desafío, cambio, unión, juegos, academias, capacitaciones, conferencias, y siempre para nosotros es importante conversar con el joven, ya que la sociedad hoy en día vive un mundo muy egoísta, el corazón es cerrado, no quiere compartir con otras personas y piensa que lo que ellos piensan ya eso es todo, eso es la forma de vivir, y eso es vivir como una vida muy cerrada, muy aislada, y por eso, por no compartir, caen, ¿no?, en problemas. Muy bien. Andrés Lin, generalmente, ¿con qué historias, en qué situaciones llegan los jóvenes que forman parte de la fundación y cómo se trabaja para sobrepasar incluso sus límites y convertirlos en líderes con una visión global, que es uno de los principales objetivos que ustedes tienen como fundación? Sí, en verdad muchos jóvenes, ¿no?, y tiene bastantes situaciones, problemas, en verdad, pero muy difícil salir de este problema. Entonces, nosotros tenemos un programa con UNESCO. Durante un año enviamos a diferentes países. Entonces, como tenemos un tema así, quiero ofrecer mi juventud para ganar sus corazones. Entonces, viajando a diferentes países y apoyando academia, enseña inglés, idioma español, pero en realidad ellos reciben más de sus países, porque ellos no saben idioma, también diferente cultura y ya como nueva persona, ¿verdad?, ¿no? Entonces, sin apoyo de ellos, muy difícil y pasar ese tiempo voluntariado. Entonces, terminando un año, ya vuelve aquí a Bolivia y ellos quieren regresar mucho a sus países otra vez, ¿no? Entonces, una joven de Bolivia terminó un año de voluntariado de África, dice, otra vez quiere volver. Entonces, yo digo, ¿no?, a esa joven, creo que está en África, tu novio, ¿no?, de grito, estoy en África. Que demasiado quiere ir, si no podía entender, ¿verdad?, ¿no? Entonces, ellos, en verdad, en vez de apoyar, recibió mucho amor, sus corazones. Entonces, ellos, aunque tienen muchos problemas, situaciones, a través de recibiendo ese amor de diferentes personas, y pueden ganar, ¿verdad?, ¿no? Aquí en Bolivia también creo que eso falta, ¿verdad?, entre personas, recibiendo de otras personas y conversando.
Muy bien, la comunicación, vamos a hablar justamente de ello en unos minutos más. Ruth, usted trabaja en la coordinación justamente con estos jóvenes que en muchos casos pueden beneficiarse con estos intercambios internacionales, intercambios culturales. ¿Cómo los jóvenes pueden formar parte, por ejemplo, de esta fundación? Y tomando en cuenta que además no solamente son aquellos que trabajan en ese tema de los intercambios, también hay muchos voluntarios. Sí, nosotros hemos traído, ¿no? Uno de esos voluntarios también fui yo. Justamente he sido voluntaria en el extranjero, me fui al país de Brasil, estuve por 1 año, ¿no? Y prácticamente yo pude experimentar, ¿no?, ese intercambio, ¿no? Y puedo compartir eso, ¿no?, con los jóvenes. Puedo compartir con nosotros un poco de su experiencia, desde cómo llega a la fundación, cómo decide convertirse en voluntaria y todo lo que significó para adelante las actividades de las cuales formó parte. Sí, bueno, yo cuando escuché, primeramente llegaron los jóvenes aquí, jóvenes extranjeros aquí a Bolivia, y yo tenía un interés, ¿no? Decía, ¿cómo ellos experimentan, ¿no? Llegaban ellos, a nuestro país llegaron jóvenes de Corea, ¿no? Y ellos empezaban desde el idioma, ¿no? Tenían un reto, ¿no?, un desafío, primero en aprender el idioma, ¿no? Y yo decía, yo también quiero ser parte de esto, ¿no? Quiero experimentar cómo es este cambio, ¿no? Y bueno, los mentores que tenemos, ellos me empujaban, ¿no? Me decían, puedes ir, ve a experimentar a otro país, ¿no? Entonces decidí, ¿no?, ir al país de Brasil, ¿no? Pero yo siempre he vivido, estando acá, siempre he vivido con mi propio pensamiento, pensando, ¿no?, con mis propias ideas. Yo siempre he tenido un límite, pero me di cuenta, cuando yo salí a otro país, me di cuenta que mi mente, mi corazón era muy estrecho. Entonces, cuando yo salí a Brasil, yo fui confiada porque yo decía, bueno, el idioma es fácil, ¿no? Pero cuando una vez que yo llegué allá, realmente me encontré conmigo misma, ¿no? Decía, realmente yo no puedo. Pero a medida que pasaba el tiempo, pude realmente, ¿no? Como el lema dice, ¿no? Desafío, cambio y unión. Entonces yo, estando allá, podía encontrarme rodeada de otros jóvenes, rodeada de así como de los mentores que están con nosotros. Entonces ellos me empujaban, ¿no? Y así yo pude salir de mi propio pensamiento, de mis propios límites. Muy bien, entonces Ruth, cuando yo regresé acá, ya bueno, ¿no?, pude ver realmente el problema ya no se hizo problema. Entonces, gracias por compartir su experiencia con nosotros, Ruth. Y bueno, ¿cómo los jóvenes ahora pueden orientar usted a todos ellos? ¿Cómo pueden formar parte, tal vez vivir todas esas experiencias que usted vivió? Bueno, yo quisiera invitar a todos los jóvenes, ¿no?, a que puedan ser parte de este voluntariado, ¿no?, y que puedan experimentar de estas experiencias, que no solamente puedan escuchar, sino realmente puedan experimentar esto y puedan vivirlo, ¿no? Y puedan salir de su propio límite, de sus propias barreras, ¿no? Entonces nosotros invitamos a que ellos puedan ser parte. No hay límite de edad, ¿no? Todos podemos experimentar esto y lo único que tienen que hacer es llamar, ¿no?, y conversar con nosotros. Están aquí, ¿no?, los directores que nos apoyan, siempre nos empujan a esto, a que podamos pasar el límite. Perfecto, hablamos también de que hay muchos jóvenes solitarios y hace un momento Andrés Lin justamente nos decía lo importante que es la comunicación. La falta de comunicación genera problemas muy graves a nivel mundial. Por eso le pregunto, director, ¿cómo ustedes trabajan, por ejemplo, con estos jóvenes que se encuentran en la soledad? ¿Cómo trabajan para que puedan ellos relacionarse más con jóvenes de su edad y puedan también resaltar sus capacidades, puedan salir adelante? Sí, nosotros tenemos varios programas. Uno de los programas es el World Camp, que es un encuentro internacional de jóvenes. Actualmente venimos desarrollando. Originalmente este evento se desarrollaba solamente en Corea del Sur y desde el año 2008 el campamento mundial se hizo por primera vez en México, en el 2009 se hizo en Perú y luego aquí en Bolivia se hizo en el 2014. Ahora nosotros estamos solicitando para que también Bolivia sea el 2019 y entonces en esos encuentros internacionales vienen jóvenes al menos de unos 20 países. Y usted se da cuenta, ¿no? Diferentes formas de pensar, diferentes formas de haberse educado, culturas diferentes. Y cuando se reúnen,
a veces hay ese choque, ¿no? Cultural, ¿no? Cuando yo también fui a Corea, para mí era algo nuevo el ir, entrar a las casas, sacarse los zapatos. Yo preguntaba por qué, entonces me explicaban. Porque las personas cuando salen de su casa, caminan y van por muchos lugares y el zapato, ¿no? va tomando la suciedad y ellos no permiten que esa suciedad entre a la casa. Entonces, al compartir ese corazón, uno empieza a conocer un mundo nuevo, un mundo diferente. Y ese tipo de encuentro, ese tipo de comunicación, de conversación que los jóvenes tienen, ¿no? dentro de IYF, puede hacer compartir una forma de pensar diferente. Nosotros siempre conversamos con los jóvenes, que lo que nosotros vemos, lo que nosotros pensamos, no es todo, ahí no termina. Y a veces unas cosas pequeñas, es un problema, pero no, dentro de IYF el problema no es problema, depende cómo lo veamos, ¿no? Por IYF tengo ya trabajando yo más o menos 17 años y he conocido alrededor de más o menos 22 países, ¿no? Con IYF. Vamos, hacemos eventos con jóvenes y siempre hay jóvenes con diferentes problemáticas, pero cuando nosotros conversamos le decimos que eso no es problema para ellos. Si él expresa, si él comparte, entonces eso empieza a disminuir, empieza a cambiar. Entonces siempre hay, ¿no? La forma de pensar un poco cerrada. Entonces por eso nosotros siempre tenemos las conferencias y luego también tenemos la charla personal, ¿no? Mi trabajo actualmente es eso, o sea, como mentor de jóvenes, como guía para ellos. Compartimos, ¿no? las experiencias. Siempre hemos tenido también algunas dificultades, pero nosotros empezamos a compartir, ¿no? Muy bien, ya casi para finalizar, Andrés Lin, el mensaje para todos aquellos jóvenes que tal vez están atravesando alguna situación difícil, alguna dificultad, sin darse cuenta que puede haber grandes puertas en su vida, que puede cambiar sus vidas y convertirlos en verdaderos líderes. Sí, claro, nosotros conversando, ¿no? con los jóvenes de diferentes países, aunque sea cara diferente, idioma diferente, pero ya corazón igual, ¿sí? Entonces, nosotros queremos hablar, ¿no? con los jóvenes, como había guerra, ¿no? en Vietnam. Entonces, en esta guerra en Vietnam, y apoyaron los jóvenes de Estados Unidos, y enviando en Vietnam. Ahí pelearon en guerra, entonces guerra, ¿saben? ¿no? Muy peleando, matando, sangrando. Entonces entre ellos miraron sus compañeros cómo murieron y sangraron. Tenía mucho miedo, no podía dormir en la noche porque en su sueño aparece, ¿no? su compañero cómo muere. Entonces no podía dormir para pensar, ellos comenzaron a consumir la droga. Entonces la mayoría que apoyaron en la guerra de Vietnam son drogadictos, porque para superar ese miedo, ¿verdad? temor en la guerra. Pero ellos terminando esa guerra de Vietnam volvieron a Estados Unidos. Entonces volviendo a Estados Unidos, otra vez con su esposa, con sus hijos, con su esposa y amigos, pasando, olvidaron y salieron de la droga. Casi 100% todos ya salieron de la droga. Hoy en día muchos jóvenes, ¿verdad? ¿no? Tienen problemas de licor, juego de internet, ¿sí? como adicto, sexo, mucha parte. Ya solo no puede salir, difícil, es imposible. Pero así con ese programa juntos, jóvenes pasando, recibiendo, intercambiando, ya fácilmente vence como soldado de Estados Unidos. Ustedes justamente para ayudarlos, para apoyarlos y para lograr esos objetivos que tienen. Claro, ellos son, ¿verdad? ¿no? Recibiendo de otra persona, conversando, son líderes del mundo, ellos puedan dirigir. Bien, William, tenemos una invitación ya para despedirnos, para todos los jóvenes. Sí, hoy nosotros tenemos en el Chuquiago Marca, en el Salón Ilimani, tenemos una exposición de lo que es este intercambio cultural. Alrededor de 45 jóvenes bolivianos fueron a diferentes partes del mundo. Y también tenemos los jóvenes que han venido aquí, entonces tenemos esta exposición. Va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pero la parte del festival donde vamos a presentar danzas de diferentes países empieza a partir de las 4 de la tarde. Invitamos a todo el público a participar de este evento, es totalmente gratuito. Así como nuestra organización trabaja, ¿no? sin fines de lucro, queremos mostrar acerca del corazón y la mentalidad de IYF en este evento. Estamos con el apoyo del Ministerio de Justicia y queremos, ¿no? que todas las personas puedan conocer nuestra organización, puedan también llevarse un regalo en su corazón, las experiencias de los jóvenes.
Muy bien, queremos agradecer la presencia esta noche de Ruth Cordero, coordinadora de jóvenes acá en la ciudad de La Paz. Muchas gracias, Ruth, hasta otra oportunidad. De igual manera, del señor William Escobar, director de la Fundación Internacional de Jóvenes acá en Bolivia, y asimismo de Andrés Lim, director de la Fundación Internacional de Jóvenes de Corea del Sur. Gracias a los tres y esperamos tenerlos en otra pronta oportunidad. Sí, bien, muchas gracias. De esta manera llegamos a la recta final del programa Familias Bolivianas. Que tengan un excelente descanso y nos reencontramos de acá a unas horas. Adiós, Juan Pablo. Así es, Paola, nos reencontramos en algunas horas en este jueves 30, el último día del penúltimo mes del año. Solo quedan, qué rápido ha pasado el tiempo, 31 días para concluir esta gestión. Lo dicho, hasta las 23 en Hora 23.